montes tristes, silenciosos. Allí, al pie de las montañas aragonesas, descansan las ruinas de unos pueblos, aldeas, pardinas y masadas que estuvieron vivos en tiempos pretéritos. Poco es lo que queda de muchos de ellos, un amasijo de piedras caídas y vigas podridas. Son los pueblos deshabitados, fruto de un profundo cambio social del mundo rural al urbano, a la modernidad, a la esperanza de una vida quizás mejor en las grandes ciudades. La humedad se ha adueñado de ellos. Los árboles crecen en los patios. Los tejados y cubiertas se han desplomado por el peso del olvido. Y la lluvia y la nieve entran en las habitaciones. Sin embargo, contra todo pronóstico, algunos de ellos han comenzado a renacer por iniciativa privada o pública. Se calcula que en nuestro país hay más de 1.500 pueblos abandonados o deshabitados. La mayor parte de ellos se reparten por las provincias de Lérida, Huesca, Soria, Navarra, Teruel y Guadalajara. Tan solo en el Alto Aragón se habla de la existencia de unos 200 núcleos deshabitados que un mal día quedaron vacíos, sin vida, sin habitantes. Con la industrialización de las ciudades españolas, un profundo cambio social revolucionó el mundo rural a partir de las décadas de los años 30 y 40 del pasado siglo. Pueblos, aldeas, caseríos y casas de campo vieron partir para siempre a sus inquilinos que acudieron a la urbe en busca de una vida mejor, más cómoda y más moderna. Pero en los últimos años el gobierno de Aragón, a través del Departamento de Medio Ambiente, ha decidido poner en valor sostenible el patrimonio en desuso de los pueblos deshabitados de su propiedad, consciente de que el patrimonio despoblado posee un valor natural, histórico, cultural y etnográfico que merece ser conservado, respetado y recuperado. Sobre las laderas del Valle del Ara, cerca de Jánovas, quedan los restos de pueblos de piedra y madera como Gené, Giral, Casellar, Sasé, Campol, Villamana, Cerezuela, Cajol. En el Sobrarbe, una de las comarcas aragonesas de menor densidad de población humana por kilómetro cuadrado, se halla la Solana de Burgasé, un territorio vacío de gente, pero donde aún se conserva la huella de lo que una vez estuvo vivo. En el núcleo de Cerezuela, en el término de Fallo, el Departamento de Medio Ambiente trabaja en la recuperación de 3 bordas como alojamiento complementario al proyecto de la ruta Vía Pecuaria La Solana Valle de Bió, creando un circuito de educación medioambiental en un tramo de esta cabañera que aún emplean los pastores de Ordesa y de gran interés paisajístico. Muy cerca de allí, en Giral, se quiere acondicionar el acceso, las calles y parte del núcleo para posibilitar la rehabilitación de los elementos de patrimonio construidos recuperables. Sasé es uno de los pueblos más hermosos de la Solana junto con Burgasé.
Una pista forestal en mal estado llega hasta este paraje considerado por muchos conocedores del Pirineo como uno de los pueblos deshabitados más bellos e interesantes del Alto Aragón. Alrededor de la plaza central se levantan, aún en pie, típicas casas de la arquitectura tradicional de montaña, con sus chimeneas, patios y portadas, además de una iglesia románica cuyo origen se remonta al siglo XII. Con el telón de fondo de los Pirineos nevados, la sierra prepirenaica de Guara esconde en su geografía abrupta pueblos dormidos como Nasarre, Otín, Letosa o algo más al norte, Morcat, un triste paisaje de árboles muertos y muros y tejados hundidos. Este último lugar, situado en un altozano, se encarama sobre el Sobrarbe y el Somontano de Barbastro, apreciándose en su fisonomía urbana los restos de una fortificación medieval. Hogares, hornos, alcobas y viejas casas acompañan a la escuela y la abadía, que están algo más apartadas del núcleo principal de este pequeño caserío arruinado. Campos abandonados, antaño abancalados en las laderas, envuelven a todos estos pueblos silenciosos donde, entre tanta ruina y destrucción,
todavía se aprecian pinceladas de una bonita muestra tanto histórico-artística como etnográfica. Entre los valles del Ara y del Gállego se levantan las tierras altas del Sobrepuerto. Fueron estas tierras de pastores y de gentes que, rodeados de pastos y nieves, vivían en bellos pero duros enclaves como Cillas, Cortillas, Basarán, Otal, Susín o Ainielle. En este último lugar se ambientó la famosa novela La lluvia amarilla del escritor leonés Julio Llamazares, que narra la triste historia del último habitante que ve marchar la vida del pueblo y que queda solo, rodeado por el crudo invierno de estas montañas pirenaicas. Una historia a medio camino entre la ficción y la realidad, donde palpitan los últimos y más desesperados momentos de vida de este lugar apartado. La maleza todo lo invade en estos lugares, donde año tras año cae la lluvia. Abandonado en el año 1966, en la década de los años 80, Susín volvió a ser ocupado por Angelines Villacampa, una mujer tenaz que ha regresado al pueblo de sus antepasados y que por propia iniciativa está decidida a recuperarlo. Nos encontramos en Susín, un pueblo muy antiguo, es decir, para mí, yo digo es un pueblo viejo, pero es un pueblo milenario. Del que mantenemos, el pueblo tiene, en la Edad Media tuvo 3 casas y actualmente mantiene 2 casas y una iglesia románico-lombarda para unos o mozárabe para otros, y al fondo lo que vemos es la ermita de la Virgen de las Heras. Esta iglesia tiene algo excepcional, que son su ventana, que no ha sido rehecha, tiene 1000 años, o sea, yo a las personas... es algo extraordinario poder decir esta ventana no ha sido retocada y tiene 1000 años. Y luego lo que sí vamos a ver son unas piedras que están en torno al ábside, que son piedras anteriores, o sea, es decir, debió haber un culto de orden visigótico posiblemente, y anteriormente hubo culto pagano posiblemente. El pueblo está situado a 1060 metros de altitud. Es un pueblo que quedó deshabitado durante un largo periodo, pero en este momento se ha recuperado la vida de alguna manera, o sea, puesto que a través de campos de trabajo y voluntariado se está recuperando lo que es el paisaje del mismo para enmarcar lo que es el núcleo del pueblo. Y luego lo que sí tiene es muchísima visita turística de familias, de gente que viene pues a ver la iglesia, a ver el pueblo y bueno, pues el pueblo se mantiene sin ninguna intervención todavía de orden, o sea, es decir, no ha habido intervención de cemento ni de nada, que es lo que pueda ser en sí un atractivo. A diferencia de los otros núcleos deshabitados y abandonados que los rodean en la tierra del Sobrepuerto, Susín sigue manteniendo sus 2 casas, Casa Mayau y Casa Ramón, en perfectas condiciones.
La iglesia fue restaurada por la Asociación de Amigos del Serrablo. Además, un bello conjunto de bordas, eras y edificios rurales anexos rodean este caserío con encanto. En la ribera del Gállego, aguas abajo de la industrial Sabiñánigo, quedan otros deshabitados como Allés, Rapún, Ibort, Jabarella o Sieso de Jaca, cerca de Caldearenas. Sieso de Jaca es otro de los pueblos deshabitados de propiedad pública donde el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón está trabajando por la recuperación del patrimonio. En Sieso de Jaca la intención es ejecutar un plan de autoprotección contra incendios, realizar la captación de agua y la depuración de vertidos, además de acometer un plan propio de electrificación. Muy cerca, pero en contraposición, Artaso muestra una triste imagen. Ocupado por los caballos, se halla invadido por las hierbas altas, las zarzas y ortigas, y el pueblo ha sido tomado por un estado de ruina acelerado. Una situación que más pronto o más tarde irá sepultando nuevos tejados, casas, bordas, pajares. En torno a la plaza central se ubica un pozo, el enorme edificio de las escuelas y una iglesia barroca del siglo XVIII. Isín es otro ejemplo de recuperación. Levantado a orillas del río Aurín, en el valle de Acumuer, quedó deshabitado en los años 60. Hoy sus calles y casas, que fueron casi devoradas por completo a causa de la despoblación, han sido arregladas por la Fundación Benito Ardit, dedicada a la atención de personas con discapacidad. En el año 2000 emprendió un ambicioso proyecto: rehabilitar y acondicionar este núcleo deshabitado para convertirlo en un centro de vacaciones destinado a discapacitados y a sus familiares.
En el Valle del Aragón, al norte de Jaca, nace un valle lateral conocido como la Garcipollera. Este espacio recorrido por las aguas del río Ijuez sufrió una gran despoblación en lugares como Bergosa, Llosa, Bescós, Acín y La Rosa, que décadas atrás quedaron completamente vacíos. Bescós de la Garcipollera, deshabitado, aún hoy acoge un centro de investigación agraria dependiente del gobierno de Aragón, pero ello no evita que quede poco en su caserío de lo que fueron sus trazas urbanas, edificios, balconadas y rincones, incluyendo una iglesia parroquial románica que sería reconstruida en los siglos XVII y XVIII. En la finca experimental de Bescós de la Garcipollera, el Centro de Investigación y Tecnología Agraria lleva a cabo estudios referentes a las razas autóctonas de ganadería de montaña y, entre otros, de recuperación de frutales igualmente autóctonos. Río arriba es posible visitar la restaurada iglesia de Santa María Iguacel, en la cabecera del valle, que fue propiedad del conde Sancho Galíndez, que fue consejero de Ramiro I y tutor de Sancho Ramírez. Cuenta con magníficos capiteles, ventanales y canecillos al exterior, además de hermosas pinturas murales góticas del siglo XV en su interior. En la Garcipollera está también el núcleo deshabitado de La Rosa, propiedad del gobierno de Aragón. Ya no queda nadie allí. Sin embargo, conserva una interesante iglesia románica con rasgos típicos de la construcción jacetana. De una sola nave y cabecera semicircular, tal y como dictan los cánones de la Alta Edad Media, la iglesia está rematada exteriormente por una sencilla pero definida franja de arquillos de clara tradición lombarda. Su interior conserva algunas tumbas fechadas en los siglos XVII y XVIII. Aquí, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón está facilitando el acceso por la pista y ha iniciado la rehabilitación de un sendero a pie. Muy cerca, Villanovilla es otro pueblo jacetano del Valle del Ijuez. Recuperado por sus antiguos habitantes y propietarios, se podría decir que ha renacido de sus ruinas,
aunque en realidad nunca quedó del todo despoblado, pues en él siempre hubo alguien viviendo. Soliveta es un desconocido pueblo de la Ribagorza aragonesa que ha sido devorado por el abandono. Como él, hay otros muchos en la misma situación dentro de esta comarca aragonesa, en la que se cuenta un elevado número de lugares deshabitados y abandonados. Soliva, Claravals, Montgai, Tresserra, Ovis, Santa Eulalia, San Esteban del May, La Avellana, Raluí, topónimos casi olvidados. No muy lejos del puente de montaña queda poco de Chiró. La vegetación cubre todo lo que hubo y lo que fuera un pueblo con vida. Fueron pueblos que se vaciaron en el justo momento en que podrían haber recibido luz y acceso digno. Pero había que marchar a las ciudades, buscar una vida mejor, más digna, al margen de estos montes duros de pelar. De Chiró tan solo quedan algunas fachadas y parte de la iglesia del siglo XVII. Montfalcó es otro pequeño pueblo ribagorzano perdido en los repliegues montañosos de la Sierra del Montsec, junto al embalse de Canelles. Propiedad del Gobierno de Aragón, aquí se ha iniciado ya la rehabilitación de una de las edificaciones señeras de la población, la Casa Batlle, de importante interés arquitectónico. El Departamento de Medio Ambiente ha puesto su empeño en que su uso sea como alojamiento turístico, concretamente en la tipología de albergue que permita acoger a los visitantes y turistas de la zona que vengan a conocer estas tierras tan bonitas como poco conocidas, en cuyas proximidades se halla el fantástico congosto de Mont-Rebei.
De nuevo en el Alto Gállego encontramos un valle solitario, el de la Guarguera, recorrido por el río Guarga. Y allí, entre bosques y prados, uno descubre lo que queda de otros muchos lugares deshabitados como Santiás, Gillué, Villacampa o Secorún. Artosilla, que quedó vacío, ha sido rehabilitado por nuevos moradores que, a través de un convenio de cesión con el gobierno de Aragón, actual propietario, han recuperado y dado vida de nuevo a este lugar. Los niños han vuelto a correr por sus calles y Artosilla ha sido escenario de encuentros nacionales de ecoaldeas, agricultura ecológica y bioconstrucción respetuosa con el medio ambiente. Un caso similar es el de Aineto, otro pueblo de la Guarguera en el que gente joven lleva ya 2 décadas recuperando viejas casas. Es una vuelta a la tierra, al campo, al encuentro con la naturaleza. Pero, como todo, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Artosilla y Aineto son, hoy en día, medio siglo más tarde, el símbolo de que es posible invertir el proceso social de abandono. Entusiastas de origen urbano, hastiados de ruido, estrés, velocidad y las comodidades de la vida en las grandes capitales españolas, tienen su mirada y su ilusión puesta en el mundo rural. Secorún es uno de los 52 pueblos desalojados que en su día, con el abandono de los montes, pasaron a ser propiedad del patrimonio forestal del Estado y más tarde del Gobierno de Aragón. El Departamento de Medio Ambiente, con el visto bueno de las Cortes de Aragón, ha emprendido un camino lento pero constante para la recuperación de un patrimonio natural y cultural que se pierde y se hunde en el olvido. Algunos de los núcleos que en su día fueron adquiridos por el Estado están siendo rehabilitados por nuevos vecinos o por la propia administración. Está claro, hay que tomar una determinación antes de que la ruina total asole una parte de nuestro pasado y un importante patrimonio rural y de arquitectura popular.